volver otra vez a la presentación. Buenas noches, profesor. Eh, Están todos viendo la presentación en este momento, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, Muy señor. bien. Listo. Entonces, en esto quedamos hace 8 días en lo que son los tipos de constitución. Ahora vamos a ver un elemento, una institución jurídica adicional del derecho constitucional y entraremos en materia en términos de las partes de la Constitución. Nos quedan esta clase y 2 clases más y luego entraríamos a semana de exámenes, ¿sí? Por ende, vamos a intentar ver lo más que podamos en términos de una de las partes de la Constitución, pero dejaremos para Derecho Constitucional 2 las otras partes, ya veremos, ahora les explico a qué hago referencia, ¿sí? Hoy entonces veremos el poder constituyente e intentaremos avanzar de lo que más podamos en lo que es la parte dogmática de la Constitución. ¿Listo? El poder constituyente. Aquí es importante hacer referencia nuevamente, pensarnos y repensarnos lo que fue la Revolución Francesa en términos de qué significaba el tercer estado. ¿No recuerda cuando hablábamos de que en Francia habían 2 estados, ¿no? Que eran los estados que representaban a la monarquía totalitaria, ¿sí? Una toda dada por la aristocracia y un estado hecha por el clero. Y que en base a esa historia que les contaba acerca de la revolución, nace un tercer estado conformado, ¿cierto? Por personas, por la población en general, ¿sí? O por lo que en ese momento se podía determinar como un ciudadano del Estado francés. En esta lógica hay un tratadista, Emmanuel Joseph Sieyès, que él escribe un documento que se llama El Tercer Estado, ¿sí? Y en ese tercer estado él habla acerca del poder constituyente, quién constituye, ¿cierto? El poder. Y ya en esta lógica en la que venían los ingleses, ¿sí? Porque digamos, la lógica de cómo cambió la estructura en Inglaterra fue en base al pueblo. Cómo se reformó y se constituyó los Estados Unidos de América en base al pueblo. Lo que hicieron los franceses fue tomar estas ideas y teorizarlas en una idea acerca del poder constituyente, bajo quién está ese poder constituyente. Pues Emmanuel Joseph Sieyès menciona que es todos los asociados, recuerden que yo les he mencionado mucho, ¿no? Los coasociados dentro del Estado, ¿cierto? Bajo una ley común, que es lo que nosotros llamamos la ley fundamental o la Constitución, ¿sí? Representados por una misma legislatura, es decir, por el poder legislativo, que se representa a través de un cuerpo legislativo, que puede ser, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, el poder constituyente consiste en la atribución de estos miembros de la sociedad, ¿sí? Para adoptar una constitución, una estructura de gobierno, ¿cierto? Y ese poder constituyente decide cuándo modificar esta constitución y también incluso cambiar. Aquí sí ella hace una diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Y esto hace referencia a el poder político que ejercen las partes, ¿cierto?, dentro del Estado, eh, delegados por la Constitución. Entonces, por ejemplo, el Congreso de la República, cuando expide una ley, ¿cierto?, está ejerciendo un poder constitutivo. ¿Sí? El poder constituyente lo tienen los coasociados, los asociados del Estado, es decir, todos nosotros. Y el poder constitutivo es esas instituciones políticas que han sido, o esos órganos, incluso del Estado, como la rama judicial, como los entes de control, que han sido delegados algunos poderes dentro de la Constitución. Pero ellos no tienen un poder constituyente, tienen un poder constituido, que es la Constitución, se los dio a ellos, ¿cierto? Y el único poder fuerte en términos de poder cambiar o elaborar una constitución lo tiene el poder constituyente, ¿sí? Por eso un poco aquí en esta teoría del poder constituyente, Sieyès no hace referencia, ¿sí? A el pueblo, a las personas, sino habla de los asociados, porque recuerden que hablamos también de constituciones monárquicas. Puede ser entonces un grupo de personas que han decidido tener un sistema monárquico, ¿sí? Entonces, la visión en términos de estamos todos de acuerdo en que vamos a tener un sistema de Estado no sé, centralizado con un gobierno monárquico. Entonces, la idea en términos de cómo se quieren organizar es lo que finalmente fortalece la idea del poder constituyente, ¿no? Entonces, hay un poco el paréntesis. Para Sieyès,
es el cuerpo de asociados. El poder constituyente son todos los asociados que bajo esta ley que Constitución representan una misma legislatura. ¿Listo? Yo traigo aquí a Humberto Noguera Alcalá porque él define mucho mejor, un poco más, eh, los elementos de lo que sería un poder constituyente. Y él habla de tres elementos claves. La potencia originaria, de donde se origina ese poder, la potencia extraordinaria de ese poder y el cuerpo autónomo que tiene este poder constituyente, ¿cierto? Y él nuevamente trae los elementos de Sieyès, de una sociedad que dicta normas fundamentales. Y miren que Humberto ya no habla de una ley fundamental, porque hemos hablado de que hay constituciones que están, sí, consolidadas en un solo documento o que están dispersas. Entonces él habla de una sociedad que ha dictado normas fundamentales, ¿cierto? Para la organización y funcionamiento de la convivencia política, jurídica y que puede sustentar o cancelar la Constitución. Eso es interesante. El poder constituyente la puede sustentar, la puede modificar o la puede cancelar. Y Humberto Nogueira, él habla entonces de estos tres elementos. Dice que es una potencia originaria cuando se organiza y da forma jurídica a un Estado, ¿cierto? Y permite que éste vuelva a refundar su orden jurídico. Es originaria, crea la base jurídica del Estado, la crea, ahí está, ese es el poder constituyente, ¿no? Eh, que puede ser a través de un proceso revolucionario o de un golpe de Estado, pero también dice él, o de una decisión pacífica de un cuerpo político de la sociedad, que constituye una erupción de la libertad política del pueblo para dotarse de nuevo orden jurídico. Esto es muy interesante porque Humberto no solamente ve ese poder constituyente solamente desde una visión revolucionaria o desde una visión golpista, sino dice incluso puede ser una decisión pacífica de todos los asociados en constituir un nuevo, ¿cierto? Un nuevo orden jurídico, como por ejemplo el Estado colombiano a través de una constituyente del 91, como por ejemplo Chile con una nueva constituyente, aunque no ha aprobado la nueva constitución, están en eso, pero esa idea, esta misma lógica, no se necesita un proceso revolucionario o un golpe de Estado, también puede ser a través de un proceso pacífico, ¿no? Y dice que es extraordinario, ¿cierto? Ese poder constituyente es extraordinario, ya que no opera regularmente como una potestad del Estado, es decir, no es que el Estado tenga un cuerpo permanente para decir, si yo quiero decir, ¿a quién voy en el Estado colombiano, mexicano, venezolano, para decir, por favor, vamos a hacer una nueva constitución? No, ninguno de digamos, de las instituciones del Estado colombiano tiene ese poder ordinario de simplemente cambiar la constitución a su potestad. El Congreso de la República tiene, ¿cierto?, la potestad de hacer algunas modificaciones dentro del poder constitutivo que se le dio en la Constitución, pero recuerden que incluso la Corte Constitucional ha delimitado este poder del Congreso y ha dicho, señores Congreso, sobre esto ustedes no pueden modificar la Constitución. O sea, hay un límite incluso a esa potestad del Congreso, ¿no? Y que este poder extraordinario, digamos, esta potencia extraordinaria del poder constituyente, solo es el momento en el que el ordenamiento constitucional está en crisis y debe ser sustituido, debe ser cambiado, ¿cierto? Yo no diría que solamente en crisis, incluso pueden haber procesos como un proceso en Colombia de paz que requiera modificar la constitución para adaptar a las negociaciones, ¿cierto? Eh, y Humberto habla de que es autónoma, este poder constituyente es autónomo, ya que puede fundar la constitución en la idea del derecho válido que emana de la voluntad. Es decir, la validación que sale de este poder constituyente es la misma sociedad, el mismo cuerpo de asociados, ¿sí? Entonces es autónomo, no requiere otra instancia para validarlo, no requiere otra instancia para que le dé validez jurídica. Es eso, es el conglomerado de asociados, es la sociedad, ¿cierto? Quien ha expresado en su capacidad poder hacer esas transformaciones y esto no requiere que otra institución lo valide, ¿sí? Ese es el poder constituyente, ¿sí? Que el Congreso puede modificar la Constitución, porque tiene un poder constitutivo, ¿cierto? Que le permite hacer eso a través de unos requisitos. Pero el poder constituyente en Colombia lo tiene la sociedad, ¿sí? Las personas, el Estado, a través del elemento de las personas, son quienes tienen el poder constituyente. No sé si sobre este punto, sobre el poder constituyente, ustedes tengan alguna pregunta, ¿no?
Ok. Entonces, en términos de la constitución política, ¿cierto? Los tratadistas hablan de tres partes. La Constitución está conformada por tres partes. Una parte dogmática que hace referencia, ¿sí?, a aquellos principios y fines del Estado, ¿sí? Dice que es el valor supremo de la sociedad, ¿cierto? Y en esta parte, ¿sí?, está todo lo que tiene, todo el elemento que tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con cómo se va a regir el Estado en términos de principios, ¿cierto? Y cuáles de esos principios, ¿cierto?, buscan o tienen como finalidad mantener ese régimen constitucional vigente. ¿Alguien tiene el micrófono alzado? ¿Alguien quiere participar? Ok, Profe, una preguntita. Es sí, que sale como una mancha encima de los párrafos y no lo deja ver bien. ¿a todos les sale así? No, está hacia el lado Sí, de... señora, todo nos sale así. Sí, Esperen señor. un momento. A mí Sí, me sale profe, lo así está. mismo. Sí, No docente. se ve, no se ve bien la A ver, diapositiva. qué raro. Espérenme un momento. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Y les digo que hoy sí es que está fallándome toda la tecnología. No es que siempre Ah, sale, a veces se quita y otras veces no, pero hoy sí, ok, ok. así se ve mejor. A ver, ustedes me dicen. ¿Ahí está mejor? ¿Sí se ve bien? No, ahí volvió a salir. Volvió a Ahí volvió a salir. salir. Dejémosla así entonces. ¿Sí? ¿Así está mejor? Sí, no tiene la mancha, o sea, no puede leer uno la parte. Tiene una cosa negrita ahí Maestro, que no se ve. maestro, vean, hay Ahí, alguien, es que yo creo que alguien está rayando el pizarrón o usted mismo, maestro, cuando mueve el mouse. Ah, O sí, usted, pero, perdón, pero no tenía ni idea que podía rayar el pizarrón. sí, A ver, señor. intentémoslo otra vez. Porque me parece extraño, porque a mí no me aparece absolutamente nada. Y aquí hay una opción de anotar en la que yo sí puedo rayar, que es acá. Aquí estoy rayando, ¿cierto? sí, señora, ahí está Aquí está rayando. rayando, pero Entonces no, yo no había rayado. Ahora no sé ni cómo borrar eso que acabé de hacer. Control Z. No, ya encontré, ya encontré. Pero ahí pueden ver, ahí sí ven bien. Sí, allí se está señora, ahí sí viendo se bien. ve. Sí, Sí, señor. en la otra vez también le ha Sí, pasado lo profe, mismo, se pero mira bien. Ya Bueno, quitó el rayón. qué raro. Listo, entonces dejémoslo así, dejémoslo así. Ahí pueden ver bien, ¿sí? Listo. Entonces, en términos de la parte dogmática, les decía, es esta parte de la Constitución, entonces, que tiene todos los principios y fines esenciales del Estado, tiene los valores supremos de lo que conforma la sociedad, ¿cierto? Y le da esa estabilidad al régimen constitucional, le da un objetivo, le da una esencia de lo que sería la sociedad, ¿cierto? Lo que sería el Estado en sí misma. Por eso siempre, cuando hablamos de que las constituciones tienen una parte ideológica programática, es importante porque eso también le da un horizonte de la sociedad que está representada en esa constitución. Por eso les decía, decir que una constitución tiene una ideología programática no es necesariamente malo, ¿sí? Es tal vez la forma en que la sociedad se quiere representar, ¿cierto? Y en la que quiere estructurarse. También está muy bien. Hay una parte orgánica, entonces esta ya hace más referencia a a la organización y a la estructura del poder del Estado, ¿sí? Ahí vamos a ver entonces en la figura del presidente, del ministro, la figura del Poder Judicial, de la Corte Suprema, sí, ahí vamos a ver entonces cómo se divide, cuál es el sistema de gobierno, cuál es el régimen político e incluso la división territorial. Esto simplemente es un estado centralizado, pero con autonomía territorial, o es más bien un estado federado con un sistema de unidad federal. Sí, ¿cómo se divide? Y nuevamente la distribución de las ramas del poder y a nivel general todas las normas que rigen un estado y determinan cómo debe organizarse. Esta es la parte orgánica. Y hay una parte de la reforma constitucional que trata todo lo relacionado a cómo se puede cambiar la constitución. Ahora, en estas tres clases que quedan, nosotros vamos a intentar ver la parte de la parte dogmática, ¿sí? No creo que alcancemos a ver toda la parte dogmática, porque la parte dogmática tendríamos que ver todo lo que es el cuerpo normativo de los derechos fundamentales y cómo protegerlos.
Y hay derechos fundamentales, derechos económicos y sociales, derechos culturales y ambientales. Entonces, ese es muy extenso. Eso tendríamos que dejarlo para derecho constitucional 2. Y la parte orgánica la veríamos también en la parte de derecho constitucional 2. Aquí intentaremos ver entonces lo que son los principios, los fines del Estado, los valores, ¿cierto?, del Estado. Y esto no es menos porque esto es lo que rige muchas veces, ¿cierto? Me dice César que sigue apareciendo un cuadro, pero es que no sé, César, cómo quitarlo. Ah, ya sé cuál cuadro. ¿Ya no lo ven? Aparece uno ahí Sigue a 20. apareciendo al Quita lado el centro derecho. y lo dejó a un lado, maestro. A eso, ahí ya no se Ahora ve. sí, ya La lo Ah, parte de pasó. arriba nomás. desapareció. Lo que pasa es que ese cuadrito que ustedes ven es el cuadro con el que yo los veo a ustedes, los participantes, les puedo ver la cara. Entonces lo voy a quitar y ahí ya no sé quién está alzando la mano, ya no sé nada. Entonces les sugiero que cuando quieran participar intervengan, porque Profe, pero creo que esa no es el cuadro que usted nos mira, porque resulta que la mancha o cuadro que ajá. hay veces aparece en el centro, hay veces en la parte superior o en la parte derecha. Ahí, por ejemplo, Ahí está, volvió a está en aparecer, todo el maestro. centro. Ahí volvió a aparecer, como si alguien hubiera. Ahí volvió a desaparecer. Ah, claro, sí, sí, ya sé cuál es. Sí, sí, sí es, por ejemplo, si yo les abro acá, ustedes la están viendo en la Sí, esquina, la están viendo, ¿cierto? La sí, mancha. señor. A Sí, la Claro, correcto. derecha. Sí, señor, ahí esa que se ve la ustedes están izquierda. viendo es la de la Sí, cámara. esa. Y esta que están viendo ahora es la del chat. Entonces, dos cosas. Sí, es la del chat. Aquí tengo dos abiertas, la de la cámara y la del chat. Entonces, yo no los voy a ni a poder ver ni a poderlos leer para que ustedes puedan ver bien. Entonces, cuando quieran participar, lo lamento para los que escriben, ¿cierto? No les puedo leer. Entonces, intervengan porque no alcanzo a ver quiénes van a participar. Ahí en ese momento están viendo toda la pantalla, pero eso quiere decir que ni les estoy leyendo el chat, ni les estoy pudiendo ver si están alzando la mano. Entonces, ustedes digan, Reinel, acá, docente, quiero participar para que le puedan hacer. ¿Listo? Y Profe, pero listo. ahí aparece un rectángulo en la parte superior. Sí, ese sí no lo puedo quitar, Ah, no, no, pero, pero bueno. ese, pero ese no les bloquea veo yo aquí que no les bloquea el texto, ¿no? No, 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 profe, no. ahí ¿Alguna está cosa de bien, negociación ahí que ya hay no. Sí. Sí, sí, ese sí no Profesor, lo puedo buenas quitar. noches. Sí, sí, Profesor, sí. mira, yo te envié en el chat, te envié las fotos como aparecía por ratos, pero en este momento, con el recuadro negro que está en la parte superior, nosotros sí podemos ya leer las diapositivas. Muchas Entonces quiere gracias. decir, sí, gracias. No sé quién, Julieta creo, no sé quién habló. Sí, señor Sí, Julieta. Julieta. Ahí entonces no les puedo ver quiénes están hablando, ni quiénes tienen la mano alzada, ni les puedo leer el chat, para que ustedes sepan, porque si no, de aquí en adelante voy a hablar sin saber si ustedes quieren participar, entonces intervengan sin ningún problema, ¿listo? Para que puedan ver bien el texto. Y ahora más adelante vamos a ver mucho más texto, porque vamos a entrar a ver articulado, incluso sentencias les traje para la clase de hoy. Ok. Entonces, listo. Entonces, la parte dogmática vamos a intentar verla porque se van a dar cuenta que es muy extensa, pero es la esencia del Estado. Es la esencia del Estado y esto nos va a permitir incluso redireccionar, ¿sí? Nuestras tutelas, demandas de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, todo lo que tiene que ver. A ver, aquí Magister me está diciendo que a ver, que esta vaina incluyó aquí a Magister para ver cómo lo quitamos. A ver, dice, hola, creo que se quita quitando estas opciones, quitándole esas opciones. No, yo no le di chulito a esas opciones, creo que no las tiene. Vamos a ver si, es que el problema es que si nos ponemos a hacer esto vamos a perder tiempo y hay mucho tema. Sí, no le estoy dando ahí, lastimosamente no están, pero no importa, sigamos acá sin ningún problema. Entonces, esta parte dogmática tiene una esencia fuerte en términos de principios. ¿Cuáles son los principios del Estado? Y luego todo el catálogo de derechos fundamentales, ¿no? Ya luego en Derecho Constitucional 2, pues veremos más a profundidad esos derechos fundamentales y veremos entonces todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado. ¿Listo?
Entonces, entrando en materia con relación a los principios y fines constitucionales, ¿no? Y esto varía mucho dependiendo del estado al que usted quiera evaluar, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Estos son los principios que rigen el estado colombiano, pero en el estado mexicano, boliviano, chileno, panameño, puede cambiar esos fines del estado, esos principios y fines del estado. E incluso puedes encontrarlos en artículos totalmente diferentes e incluso sin ningún título. Un ejemplo, la Constitución Política de Colombia dice, título primero, principios y fines, principios del Estado colombiano. Mientras que tú vas a la Constitución mexicana y no, en ninguna parte menciona sobre los principios y fines del Estado mexicano. Eh, entonces, y ahora veremos cómo algunos artículos, si bien están en el artículo 2 del Estado de la Constitución colombiana, pueden estar en el artículo 400 de la Constitución boliviana. O sea, no necesariamente están en el mismo orden, en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, cuando uno analiza cada constitución o cada estado, se va a organizar de manera diferente. Es un poco siguiendo las reglas técnicas de lo que sería el Estado colombiano. Entonces, hay un carácter normativo de la Constitución, un carácter democrático del Estado colombiano, hay un Estado social de derecho y ahí subdivido a ese Estado social de derecho que son fines del Estado, protección y garantía de los derechos humanos y otras formas de Estado de Derecho. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano habla de un Estado social justo, mientras que el boliviano, lo veíamos la clase pasada, habla de un Estado plurinacional. Entonces, ahí hay otras formas de un Estado social de derecho. ¿Sí? Hablamos de las formas del Estado porque en esta parte de principios y fines, ya, aunque no estructura, sí dice cuál va a ser la forma en que el Estado se piensa, se va a organizar, ¿cierto? Y luego, por último, la soberanía popular, sobre quién recae esa soberanía, ¿sí? Y entonces nosotros en esta clase vamos a ver el carácter normativo de la Constitución. Carácter normativo de la Constitución habla, por ende, de la supremacía de la Constitución. Cuando ustedes vieron filosofía del derecho aquí con Magister, ustedes veían la pirámide de Kelsen. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es la pirámide de Kelsen? Sí, Sí, señor, es claro, la doctor. teoría general del derecho. Ajá. ¿Y a qué hace referencia esa teoría? A la pirámide de donde están todas las leyes, doctor. La Muy Constitución bien. es norma de normas. Y entonces esa visión, ¿cierto? Piramidal, en la que hay una norma de normas y unas subnormas que se van, o unas normas de menor jerarquía, ¿no? Entonces, que la Constitución está arriba, en la pirámide, y luego vienen las leyes, luego vienen los decretos presidenciales, los decretos con fuerza de ley, luego vienen las resoluciones, ahí vienen un sinfín, ¿cierto? De cómo categorizar estas normas. Y se dice entonces de que la Constitución en esa pirámide está en la punta, ¿sí? Y se habla entonces de la supremacía constitucional. Se habla de una supremacía constitucional formal y se habla de que por el formalismo por el cual se crea la Constitución, por eso tiene una supremacía. Mientras que una ley es creada a través de una asamblea, a través de un congreso, a través de un parlamento, ¿cierto? La Constitución es creada a través de un consenso nacional, a través de una asamblea nacional que reúne todos los poderes del Estado, ¿sí? Y por eso se dice que hay una supremacía constitucional formal. Y se habla de una supremacía constitucional material porque en términos de aplicabilidad, ¿cierto? De cuando se hace, cuando se aplica, siempre va a primar entonces la Constitución por encima de la ley. Marcos Francisco de Rosario dice que la supremacía hace referencia a todas las normas jurídicas que se encuentran inmersas en relación jerárquica, en donde cada regla guarda un orden de prelación, ¿sí? Hay un orden, hay una diferencia de una y otra, tanto de forma ascendente como descendente, ¿cierto? Y bajo este parámetro, entonces la Constitución encabeza esta jerarquía, ¿cierto? En un sistema jurídico siguiéndole en orden aquellas normas jurídicas según el valor que se les haya otorgado. Entonces, un poco lo que les estoy mencionando. Todo lo que tiene que ver con la Constitución, la ley fundamental está arriba y hacia abajo, ¿cierto? Vamos organizando dependiendo del impacto y el valor normativo que tenga esa norma.
¿no? Si es ley acto legislativo, si es ley orgánica, si es una ley, si es un decreto con fuerza de ley, si es un decreto reglamentario. Hay diferencias, ¿no? Para los que ya hayan visto de pronto dentro de esto derecho administrativo, hay unos decretos que son decretos reglamentarios y hay decretos con fuerza de ley. La diferencia de una y otra tiene que ver con la potestad que le dan al presidente para emitir un decreto que debió haber pasado por el Congreso como órgano legislativo, ¿cierto? Entonces, el presidente, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, el Congreso le dio poderes al presidente de Colombia en su momento para que emitiera decretos con fuerza de ley para poder enfrentar a la pandemia. Y, no, y esto, ¿cierto? Son sus poderes que le dan al presidente del Congreso para agilizar, para que sea más rápido, ¿sí? Sin un debate. Claro que estos decretos con fuerza de ley pasan por un control constitucional, que lo veremos más adelante. Pero hay decretos con fuerza de ley y hay decretos reglamentarios. Entonces, el Congreso, por ejemplo, emite una ley que regula la eutanasia. Dice, mire, Colombia es un derecho, se va a poder ejercer, tin, tin. Señor presidente, emita un decreto para que lo regule, regúlalo usted. Y el presidente, a través del ministro de Salud, emite un decreto reglamentario para organizar cómo se puede hacer efectivo el derecho que el Congreso reconoció. ¿Listo? Entonces, ahí hay un orden jerárquico en lo que es una ley, ¿cierto? Fundamental, una constitución y las demás normas constituidas en el Estado colombiano o en un Estado, ¿cierto? Y aquí les traigo algunos ejemplos. Entonces, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 4, dice que la Constitución es norma de normas, ¿sí? Y en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicará la disposición constitucional. Le está dando entonces una jerarquía supraconstitucional, ¿cierto? Y está diciendo, mire, esta es la norma de normas y después de esto no hay más, ¿sí? La Constitución de Ecuador, en su artículo 424, dice, la Constitución es norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario, carecen de eficacia jurídica, ¿sí? Yo me imagino que ustedes tuvieron que haber visto ya lo que es validez jurídica, eficacia jurídica, ¿cierto? Bueno, entiendo que eso lo conocen ustedes. Y la Constitución Política de Bolivia, en su artículo 410, numeral 2, dice, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. ¿Sí? Eso es darle entonces su supremacía normativa a la Constitución. Por eso, en esta parte hablamos del carácter normativo de la Constitución, que tiene un nivel de supremacía. Ahora, en términos y era Maestro, adelante, se le cayó como que el adelante. internet. Se le cayó el ¿Me internet están, porque ahora sí le está escuchando. ¿Me están escuchando ahora sí? Sí, señor. ¿Hasta qué parte me dejaron de escuchar? No, fue como 3 segundos, 4. Ok, no sé si que alguien quiera leer la parte de la sentencia C415 del 2012 de la Corte Constitucional Colombiana. Permiso, doctor, para Adelante, participar. Carlos. La Adelante. noción, la Constitucional Colombiana, sentencia C415-12, dice que la noción de supremacía constitucional parte de la naturaleza normativa de la Constitución, que se revela en el carácter de fuente primaria del ordenamiento jurídico. Así, la naturaleza normativa del orden constitucional es la clave de la sujeción del orden jurídico restante a sus disposiciones, en virtud del carácter vinculante que tienen sus reglas, tal condición normativa y prevalente de las normas constitucionales la sitúan en el orden jurídico como fuente primaria del sistema del derecho interno, comenzando por la validez misma de las normas infraconstitucionales, cuyas formas y procedimientos de producción se hallan regulados en la propia Constitución. Es decir, esto, sin la Constitución no podríamos decir que hay una ley
por ejemplo, la ley de salud colombiana. Entonces, la ley de salud colombiana existe porque la Constitución le da el poder a un Congreso, a un órgano legislativo para que produzca esta ley, ¿cierto? Entonces, la Corte aquí hace un análisis y dice, mire, un carácter, ¿cierto? Primario. Constitución es la primera norma y esta, ¿cierto? Da las reglas técnicas para que el resto funcione. Y por ende, cualquier otra norma dentro del ordenamiento interno es producto de la Constitución. Por lo tanto, no puede ser contraria a la Constitución. ¿Listo? ¿Quién quiere leer la sentencia 06 de 09 de la Corte Constitucional de Ecuador? Yo, Adelante, César. Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 006-09-CID-CC. Dice, la Constitución establece suficientes para su cumplimiento. El primero de ellos es su supremacía y el segundo su capacidad para asegurar la protección de los derechos constitucionales enmarcados en ella. Mediante la supremacía constitucional se garantiza que las autoridades actúen de acuerdo a los preceptos y principios constitucionales y deben ser entendidas como garantías normativas de políticas públicas y jurisdiccionales. ¿Qué tiene de particular esa sentencia? ¿A qué hace referencia entonces esta sentencia? Porque la Corte Constitucional Colombiana decía, bueno, la supremacía se entiende entonces que un rango, ¿cierto? Un carácter de fuente primaria. Y el resto de las normas, ¿cierto? Son gracias a que existe la Constitución. Ahora, ¿qué dice la Corte Constitucional? No está diciendo lo contrario, pero incluye un elemento interesante. ¿Qué vieron ustedes allí? La protección. Muy bien. Ujú. Tenemos ahí y está hablando de que está enmarcada mediante la supremacía constitucional. Sí, sí. Sí, ¿qué más? Hay efectivamente hay un elemento que habla de protección de derechos, ¿cierto? Esta supremacía tiene el primero de ellos, ¿cierto? Como elemento y el segundo la capacidad para proteger derechos. Muy bien. Y hay otro elemento adicional. Docente, que manifiesta que los principios constitucionales deben ser entendidos como garantías normativas, es decir, que deben garantizar las políticas públicas y jurisdiccionales. Sí, de acuerdo. Y hay un elemento ahí y es que se dirige a las autoridades. Es decir, este es un elemento interesante de esa sentencia. Son ustedes las autoridades quienes deben actuar, ¿cierto? De acuerdo a esos principios constitucionales. Son ustedes quienes deben garantizar, ¿cierto? Estas garantías normativas, esta protección de derechos, estas políticas públicas mediante la supremacía constitucional. Esta es una sentencia interesante porque también le da una carga a la autoridad y le dice, ojo, porque esto no es simplemente un documento aquí, un papel y ya. Usted tiene que actuar, ¿cierto? Conforme a lo que le está diciendo la Constitución. No se puede ir por los laditos, usted va a hacer una interpretación diferente. Es que no, usted actúa bajo estos principios constitucionales de aquí. Usted no se mueve, amigo. Usted aquí simplemente va a estar en este rango, ¿sí? ¿Y quién quiere leerse? Bueno, qué interesante, ¿no? Yo se lo leo. Listo, Julieta. Aquí Docente, sobre el tribu. bueno, yo leí Julieta. Sí, le ganó Julieta, mire. Está bien. Frente a Bolivia ya no hay una corte constitucional, sino hay un tribunal, como una corte suprema, y es un tribunal que se llama el Tribunal Plurinacional, ¿cierto? Y ellos tienen una sala para esas revisiones constitucionales. Entonces hay una sentencia que Julieta nos va a leer. Señor, muchas gracias. Tribunal Plurinacional de Bolivia, sentencia SCP-0106 del 2015, respecto al principio de supremacía constitucional. El extinto Tribunal Constitucional en la sentencia constitucional 0031 del 2006 de 10 de mayo expuso lo siguiente: el principio de supremacía constitucional significa que el orden jurídico y político del Estado está estructurado sobre la base del imperio de la Constitución política del Estado, que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados. Dentro del orden jurídico, la Constitución política del Estado ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de toda otra norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella. Muy bien. ¿Qué elemento tienes ahí?
¿Qué elemento tiene de particular con las otras sentencias? Docente, De supremacía. que todas las leyes que se den en el Estado Plurinacional de Bolivia tienen que estar por debajo de la Constitución. Muy bien, habla de una subordinación, ¿cierto? Aquí ya no solamente dice, mire, aquí, y mire qué interesante, en Bolivia hablan de la subordinación de las demás leyes a la Constitución y en Colombia la Corte habla de unas normas infraconstitucionales que están por debajo, ¿cierto? Entonces es simplemente siempre estar mencionando cómo todo está debajo de. Y hay algo interesante y en esto en términos de habla acerca del imperio de la Constitución, ¿no? Dice, todo el Estado está estructurado en la base del imperio de la Constitución política del Estado. Ahora, que ustedes abran, por favor, Google, busquen la Constitución Política de Colombia, por favor, y léanse el artículo 230. ¿Quién se quiere leer el artículo 230? Listo, maestro. Si gusta, Gustavo Trujillo lo puede. Adelante, Gustavo, adelante. Dice, artículo 230. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Esto es muy interesante porque en este articulado, ¿sí? Someten la justicia al imperio de la ley, pero, ¿cierto? Principios constitucionales, ¿sí? Jurisprudencia constitucional e incluso la jurisprudencia constitucional puede estar por encima del imperio de la ley, ¿cierto? Ese análisis de salvaguarda de la Constitución. Ahí entonces hay mucha discusión sobre este artículo 230 y la Corte ha dicho, no, es que cuando hablamos del imperio de la ley incluimos, ¿cierto?, la norma fundamental, pero esto es una contradicción del constituyente al hablar de que, oiga, señores jueces, ustedes están bajo el imperio de la ley, todo el resto son auxiliares. Y es como, sí, pero tenemos una Corte Constitucional que emite fallos, ¿cierto? Jurisprudencia constitucional que incluso está por encima de ese articulado normativo. Entonces, Docente, miren buenas cómo, noches. Disculpe, le sí, tengo una pregunta. Entonces, cuando nosotros encontramos que la ley a veces tiene vacíos y que no, esos vacíos no ayudan a la interpretación, de pronto incluso en el caso de algunos jueces, se podría decir que en este caso la jurisprudencia podría ayudar a resolver y esta podría ser entonces tomada como ley para poder resolver estos vacíos. no. Ojo que, digamos que ah, depende, es que aquí hay un hilo muy delgado. Una cosa es una sentencia, una jurisprudencia constitucional emitida por la Corte Constitucional Colombiana como principal salvaguarda de la Constitución y otra muy diferente es, por ejemplo, una sentencia del Consejo Superior de la Judicatura que habla acerca, por ejemplo, de las acciones disciplinarias a los abogados. Sí, ese también es un tribunal de cierre. Ahí es importante diferenciar, ¿cierto?, el alcance que tiene una Corte Constitucional con otros tribunales de cierre, como por ejemplo el Consejo de Estado, como por ejemplo incluso la Corte Suprema de Justicia. Entonces, un elemento importante, los jueces están sometidos en principio a la Constitución, ¿cierto? Esto lo ha dicho la Corte Constitucional. Todos los jueces en Colombia son jueces constitucionales y deben salvaguardar bajo un control de constitucional, de un control de constitucionalidad difuso. Eso no se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y esto le dice, ¿sí?, a los jueces que todas sus sentencias deben estar enmarcadas en la constitucionalidad. Por eso, hoy por hoy, hay tutelas, acciones de tutelas contra providencias judiciales con unos elementos que ya veremos luego, ¿cierto? Pero hay un poco, para no confundirlos tanto y para poder avanzar, para poder, poder llegar al final del tema, porque esto lo veremos más adelante. La norma 230 dice, los jueces solamente están sometidos al imperio de la ley. Y lo que ha dicho la Corte Constitucional es, ojo, porque no es tan cierto. Hasta ahí
se entiende que ellos están sometidos, ¿cierto?, a la ley, pero hay unos principios constitucionales que los rigen a ellos por encima de la ley, ¿sí? Esto lo ha dicho la Corte, yo les puedo buscar las sentencias para compartirle. Otros, y dice, la jurisprudencia puede ser criterios auxiliares, y eso depende de qué tipo de jurisprudencia, ¿cierto? Si es una jurisprudencia de la Corte Constitucional, como por ejemplo la que permite el aborto, ¿cierto? En ciertas excepciones y en ciertas semanas, esta jurisprudencia, incluso, ¿cierto? Donde no hay una ley que lo regule, puede estar por encima incluso de las normas internas, porque hay un código penal que, por ejemplo, lo penaliza. Entonces, interesante es que dependiendo de la sentencia, ¿cierto? Va a haber ese análisis de si está por encima o no del cuerpo normativo. Ahí un poco la discusión es cuando entra la Corte a decir, ojo, ¿cierto? Porque aquí usted, señor juez, no se puede pasar. Y esto ha sido de estudios, todo lo que es las acciones de tutela, ¿sí? Acción de tutela contra providencia judicial. Y es que yo no estoy de acuerdo con la sentencia del juez, esa es contraria a la Constitución y yo tutelo la sentencia del juez, cuando se entendería que la única forma de poder ir en contra de una sentencia de un juez es a través de los recursos de ley, un recurso de reposición o de apelación o incluso uno de casación si da pero de resto, ¿cierto? La tutela no puede ser utilizada como un otro recurso. Entonces, lo que ha dicho la Corte es, sí puede proceder la tutela porque todos los jueces, más allá de estar sujetos al imperio de la ley, son jueces constitucionales. Y esto lo que hace la Corte es poner, ¿cierto? Sí, una norma encima de otra, porque es básicamente poner el artículo 4 de la Constitución versus el artículo 230. Hay sentencias muy buenas sobre esta discusión en términos de el artículo 230 versus el artículo 4 de la Constitución, ¿no? No sé si aquí hay preguntas o no sé si respondí la pregunta, qué pena. Doctor, una preguntita, doctor Reiner, en este caso entonces las leyes en sí se van constituyendo a través de estas sentencias. No, no, no. Bueno, aquí es importante, no. O sea, la jurisprudencia, ¿cierto? Es un elemento del sistema normativo, ¿cierto? Como por ejemplo, que crea precedentes para que los jueces puedan tomar decisiones. Por eso la Constitución dice, es un mecanismo auxiliar, ¿cierto? Para que el juez pueda redireccionar su decisión, pueda tener como precedentes para poder tomar decisiones basado en otros casos porque tal vez haya vacíos legales. Y dice, mira, aquí hay un vacío donde la ley no me dice qué hacer, ¿cierto? Entonces tomo un precedente de un tribunal de cierre para poder, digamos, basarme en esto. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que su jurisprudencia no es un criterio auxiliar, es que se debe tomar, ¿cierto? Como una norma de carácter constitucional y que se debe cumplir. Ahí hay un poco esta discusión sobre la supremacía de la Constitución, pero de la supremacía también de las sentencias de la Corte Constitucional como norma de normas, porque dice la Corte, es una interpretación que salvaguarda la supremacía de la Constitución. Yo les voy a buscar un artículo que habla acerca de esta diatriba entre el artículo 4 y el artículo 230, y se los voy a pasar frente a cómo se desarrolla esta discusión, ¿no? Pero en teoría, la jurisprudencia de la Corte no es una ley, ¿cierto? Porque las leyes en Colombia, ¿sí? Son la expresión de la voluntad y estas son emitidas, según la Constitución, por un Congreso, ¿cierto? De la República, que es quien emite. Igual pasa en Ecuador a través de la Asamblea, en Venezuela a través de la Asamblea, a través de los parlamentos o los Congresos. Mientras que la jurisprudencia es un mecanismo que le permite a los jueces tener herramientas al momento de tomar decisiones. Lo que pasa es que nuestra Corte Constitucional, en medio del activismo judicial, ha emitido sentencias que dan, en vista de proteger derechos fundamentales, dan doctrina o precedente judicial eh, de obligatorio cumplimiento para las partes, ¿sí? Interpartes. Y ahí entonces tenemos sentencias como, por ejemplo, la sentencia que permite el matrimonio entre las personas del mismo sexo. No hay una ley, es una sentencia de la Corte quien lo permite, pero es más en lógica, ¿cierto?, de salvaguardar y proteger los derechos fundamentales. Entonces,
Yo les voy a compartir un artículo que habla acerca de esa discusión en términos del artículo 4 y el artículo 230 de la Constitución. ¿Listo? Ok. Profesor, Ah, disculpe. sí, Julieta. Muchas gracias. Es que a mí preguntó algo por allí de algunos vacíos legales, pero Ay, creo que no sé, no sé si yo no lo entendí a mi compañero, pero a mí me salta una duda en cuanto a vacíos legales. Expresamente nuestra constitución política tiene esos vacíos y cuáles pueden ser, profesor. Discúlpeme si en algún momento me estoy adelantando, pero sí hay vacíos legales en nuestra constitución. pues digamos que yo no me atrevería a decir que la Constitución tiene vacíos legales. Tal vez tiene partes contradictorias, como esto, un artículo cuarto, un artículo, y ya lo veremos con lo del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Pero sí hay partes de la Constitución que se contradicen y lo que ha hecho la Corte es entrar a dar un orden, a decir, mire, esto, a pesar de que el articulado tal vez no pueda ser tan claro, yo como organismo de que salvaguarda e interpreta la Constitución, dice, esta es la forma como se va a interpretar. Entonces, no creo que la Constitución tenga vacío, ¿sí? Creo que el ordenamiento legal colombiano sí tiene muchos vacíos, porque recuerden, cuando veíamos los tipos de constitución, nuestra constitución es principalista. Ella dice, en Colombia las personas tienen derecho a la libertad, ¿cierto? Y a la intimidad. No dice más. Ese es un derecho fundamental, dice la Corte. No lo reglamenta, le toca una ley. La ley sí tiene muchos vacíos. La ley sí tiene muchos recuecos que no puede llenar. Pero nuestra constitución es una constitución principalista. Dice el enunciado de lo que protege, ¿cierto? Más no lo reglamenta. No dice, esta es la forma en cómo va a funcionar. Por eso creo que nuestra constitución no tiene vacíos. Tiene artículos que se contradicen, varios de hecho. Eh, no obstante, ¿sí? Quien tiene vacíos es todo el normativo infraconstitucional, la constitución hacia abajo, porque ahí entran, esperen un momento, que pena. Qué pena. Entonces les decía, no creo que haya qué pena, que estoy en la casa. Qué pena con ustedes. Eh, Retomo nuevamente. Entonces, no creo que la Constitución de Colombia tenga vacíos. ¿Sí? Creo que el sistema normativo infraconstitucional debajo de la Constitución sí cuenta con varios vacíos, que la Corte Constitucional a través de sus interpretaciones, ¿sí? Como garante de la salvaguarda de la Constitución, e intenta, ¿cierto? A través de la protección poder brindar esas garantías a las personas. Pero en teoría, ¿cierto? Lo que la Corte hace muchas veces es exhortar al Congreso para que lo regule. Si ustedes leen muchas de las sentencias de la Corte, lo que dice, exhorto al Congreso, por ejemplo, esa sentencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que dice la Corte es, mire, yo exhorto al Congreso para que emita una ley y lo regule. No obstante, en pro de salvaguardar la protección de esta población, si el Congreso no emite una ley, se va a entender que los notarios van a poder, ¿cierto? Las notarías van a poder realizar los matrimonios hasta cuanto el Congreso lo regule y diga cómo, ¿cierto? Entonces, en base a esa interpretación lo hace Julieta. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Y a esto me refería entonces, Julieta, con que hay muchas formas de contradecirse en nuestra Constitución. Entonces, dice la Constitución de Colombia, por ejemplo, que la Constitución política es norma de normas, ¿no? Dicen, en otras dice que los jueces están amparados solamente al imperio de la ley, ¿sí? Pero en el artículo 93 dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben sus limitaciones en los estados de excepción prevalecen en el orden interno, prevalecen, le dan un rango de superioridad por encima de la Constitución. Y ahí todo el mundo fue, bueno, ¿y aquí cómo es este cuento? Porque me dicen que la Constitución es norma de norma, pero los jueces están amparados al imperio de la ley, el resto son criterios auxiliares, y aparte una norma que me dice que los tratados internacionales que reconocen derechos humanos
¿sí? Están por encima del ordenamiento interno. ¿Cómo es esto, no? La Constitución Política de Ecuador, por ejemplo, ¿sí? Sí los estandariza. Dice, el orden jerárquico de aplicación de las normas será la Constitución y luego los tratados. Es decir, pone a la Constitución por encima de los tratados, ¿no? La de Bolivia fue igual. Dice, el bloque de constitucionalidad está integrada por los tratados y los convenios y las normas de derecho comunitario ratificados por el Estado. Igual que la colombiana, generan ahí una mezcla en que uno no sabe, bueno, cuál es la norma superior, ¿sí? El Estado mexicano fue un poco más osado porque metió todo en un solo artículo, ahí todo muy extraño. Dijo, los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en el Estado, en esta Constitución y en los tratados internacionales, así como las garantías de su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones de esta Constitución. Es decir, uno no entiende cuando uno lee el artículo de la Constitución Política qué prevalece sobre qué, la Constitución o los tratados. Docente, Entonces, sí, con Carlos Alonso, docente, pero una cuestión. El asunto es que cuando Colombia acepta que los tratados internacionales van por encima de la Constitución, como usted mismo lo dice, sobre los derechos humanos, eso podría indicar que nosotros no cumplimos como a cabalidad con esos derechos humanos, no vamos como a la par del mundo. Por eso, solamente en ese caso es que los tratados internacionales están por encima de la Constitución. en cambio yo te tengo un ejemplo diferente, Carlos. Señor, Colombia, por ejemplo, dice que en su derecho, ¿cierto? Que las personas son mayores de edad a partir de los 18 años y son sujetos de derecho a partir de las personas menores de 18 años, se entienden niños, niñas y adolescentes o menores de edad, ¿cierto? Eh, digamos, unas limitaciones en el ejercicio del derecho, ¿cierto? Eso dice nuestra norma. El derecho internacional del derecho internacional de los conflictos o el DIH y lo que son los convenios de Ginebra, dicen que se entiende una persona con capacidad legal a partir de los 15 años. Para que ustedes sepan, el Estado colombiano se reservó el derecho de reconocer ese articulado porque su norma era más beneficiosa. Entonces, no necesariamente, Carlos, significa que Colombia tenga menos avance en términos de derechos humanos. Puede incluso decir Colombia, mire, esta norma, este tratado internacional, pues va en contravía incluso de lo que yo he avanzado. Eso es muy interesante ese ejemplo que yo le pongo. Ustedes, no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, para el derecho internacional de los conflictos, un niño de mayor de 15 años ya puede ser, por ejemplo, reclutado en un actor armado, mientras que en Colombia no. Colombia se entiende a partir de los 18, que lo hace el ejército digamos, con la incorporación de jóvenes al ejército, ¿cierto? Y ahí se entiende entonces que ya es mayor de edad y tiene la capacidad de, por ejemplo, ir a prestar servicio militar. Si fuera por el DIH, lo podría hacer a los 15 años. Y Colombia dijo, no, yo me reservo el derecho de no usar ese artículo de ese tratado internacional de los derechos humanos en los conflictos internacionales. Entonces, no necesariamente, Carlos, ¿cierto? Pero sí hay, creería yo que unos incumplimientos en términos de que se materialice, ¿no? Lo veíamos en términos semánticos, ¿no? Que todo lo que dice la Constitución se pueda cumplir. El bloque de constitucionalidad no tiene una definición única. No se dice, este es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad tiene dos modelos, el modelo francés y el modelo español-italiano. El modelo francés dice, ¿qué pasó con la Constitución Política de Francia, la última? Y es que ellos crearon solamente la parte orgánica. Si ustedes leen la Constitución actual de Francia, solamente tiene una parte orgánica, no tiene una parte dogmática. Entonces, lo que ellos hicieron es que en su bloque constitucional, lo que dijo la Corte es, yo incluyo en mi parte dogmática la Declaración del Hombre y del Ciudadano que se dio en la Revolución Francesa. Entonces, cuando ustedes abren, cuando ustedes buscan Constitución Política de Francia, va a encontrar Declaración del Hombre y del Ciudadano y luego sí toda la parte orgánica. Eso se entiende, bueno, y el preámbulo de la Constitución. Eso se entiende el modelo francés. Mire que ellos no utilizaron ningún tratado internacional. Lo que hicieron fue que unieron, ¿cierto? Una declaración que ellos mismos crearon y unieron la parte orgánica y dijeron, eso es el bloque de constitucionalidad. Mientras que el modelo español e italiano, ustedes saben que en España hay varias, y en Italia hay varias comunidades autónomas, ¿cierto?
como los catalanes. Entonces, lo que hace el modelo español es que su constitución incluye, ¿sí?, estas formas de constitución autónomas también dentro de su bloque. Ellos ahí no se han salido. Si ustedes se dan cuenta, el modelo francés y el modelo español no trae ningún tratado internacional, sino que a su ley fundamental le incluyen dentro del mismo ordenamiento interno algunos elementos. Mientras que en nuestros modelos latinoamericanos, lo que hicimos es que a las constituciones internas se les incluyó los tratados y los convenios internacionales. A eso se entiende el bloque de constitucionalidad, la vinculación dentro de un mismo bloque legal, ¿sí? La Constitución y los tratados internacionales para nuestro modelo, ¿sí? No sé si con eso me hice entender. No, el bloque de constitucionalidad no tiene, ¿cierto?, una definición única, porque si ustedes leen sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, ahí hay una definición. Si leen la ecuatoriana, hay otra definición. Es decir, no hay una sola visión. Lo que se entiende por bloque es eso, es un bloque legal, lo que integra un solo bloque que fortalece a esa ley fundamental. ¿Listo? ¿Entendido hasta acá, colegas? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, doctor, está entendido. ¿Todos? Listo. Entonces, ahora, la supremacía de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Convención Americana de los Derechos Humanos tiene dos artículos que hacen apertura a esta convención. ¿Quién me quiere leer el artículo 1? Henry, docente, buenas noches. Adelante, Henry. Adelante. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Segundo, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Entonces, Henry, todos los estados que sean parte, que se hayan ratificado, que hayan dicho que reconocen la convención, se obligan a cumplir la norma convencional. Dijeron, mire, lo que diga esta convención, estamos obligados a cumplirla. ¿Listo? ¿Quién se quiere leer el artículo 2? Venga, maestro, voy a leerlo. Artículo 2. Adelante, Debe César. adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. ¿Qué quiere decir eso, César? Debería adoptar las disposiciones de derecho interno. ¿Qué entendieron ustedes por ese artículo? El primero nos dijo que todos los estados que ratifican esta convención están obligados a proteger y respetar los derechos que dice esa convención. ¿Qué dice el segundo? ¿Qué interpretan ustedes con el segundo? Quiere decir entonces Maestro. que sí, adelante. ¿Quién iba a mencionar? Rodrigo, que Rodrigo, bueno, lo que entiende el artículo es que si en un país no existe esas disposiciones en derecho internos, entonces deben de dar todas las garantías para que eso se cumpla, si no las tienen. Muy bien. Entonces, si por ejemplo la Convención Americana dice que el derecho a solicitar asilo es un derecho fundamental, ¿no? La Constitución Política de Colombia dice que solicitar asilo es un derecho fundamental. Muy bien, ahí vamos bien, ¿cierto? Nuestra Constitución y la Convención están iguales. Pero luego hay una norma interna que pone obstáculos e impide que la gente acceda al sistema de asilo, por ejemplo. Entonces, lo que dice la Convención es, ustedes, pues ya la Constitución está
en línea, ¿no? Entonces, todas esas normas internas, esas legislaciones internas, porque mire que la convención no habla de constituciones, habla de disposiciones legislativas, ¿sí? Eh, dice, usted tome todas las medidas legislativas para modificar esa ley y permitir el acceso a esos derechos, ¿no? Ahora la pregunta es, si sí es la Constitución, si la Constitución sí tiene normas internas que van en contravía de la Convención, ¿sí? La Convención lo que dice es que usted tiene que modificarla. Ustedes, señores Colombia, señores México, señores Venezuela, tienen que modificar su Constitución para que se adapten a la Convención. Entonces, mi pregunta, ¿existe entonces supremacía de la Convención Americana de Derechos Humanos por encima de la Constitución cuando hablamos de un bloque de constitucionalidad? ¿No? Y ahí yo quiero terminar entonces esta clase pidiéndoles que por favor estudien, vayan a la, se las voy a pasar. Estudien el caso de estudio Petrus Rego versus Colombia en una sentencia que analiza esa disposición. Esperen un momento, se las voy a pasar para que la podamos conversar la siguiente clase. Espérenme que yo la tengo aquí en mis archivos. ¿No había otra mejor? Es muy buena. O sea, más allá de lo que uno pueda o no pensar, ¿no? Políticamente, como constitucionalistas, es una excelente sentencia para analizar. Es muy bueno. O sea, si ustedes se sacan un poco el tema político y lo leen desde un punto de vista constitucional, es muy buena, porque analiza, ¿cierto? En términos del derecho interno, y de hecho así lo menciona, ¿sí? Y la reforma que tiene que hacer el Estado colombiano para poder cumplir la convención. Entonces, esa discusión acerca de la supremacía, ¿sí? De la convención americana versus las constituciones internas. Esperen que estoy buscando, creo que la encontré. Espérenme. Entonces, espérenme. Entonces, es una sentencia cortica, ustedes son muy juiciosos, la sentencia tiene, espérenme un momento, 72 páginas, y aquí hay una parte que es la parte como de fondo. Mire lo que dice, derechos políticos, derechos de garantía judiciales, protección judicial, en relación con el derecho a la igualdad ante la ley y el deber adoptado en disposiciones de derecho interno, ¿no? Quiero ver que ustedes vean acá, medidas restitutivas, garantías de no repetición. Entonces, la comisión solicitó que el Estado adecúe la legislación interna, en particular las disposiciones de la Constitución Política, ¿no? Los representantes solicitaron que el Estado realice una reforma a las facultades sancionatorias de la Procuraduría, que esto significa modificar la Constitución Política, ¿sí? Entonces, sí vale la pena que ustedes lean esta sentencia en términos de que una corte, ¿sí? De rango supranacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ordena a un Estado, ¿sí? Que debe modificar su constitución. Y este no es el primer caso, hay varios, pero quería poner este caso de ejemplo para que ustedes lo lean. Igual les digo, léanlo no desde la pasión política, sino léanlo desde la objetividad constitucional. Esperen que no sé por qué no me deja descargar la sentencia. Doctor, otro caso es el de los límites que nos hicieron correr referente con lo que se perdió de la parte marítima. También Ese es diferente, Gustavo. Ese es diferente. Pero también modifica la Constitución ahí. No, porque recuerden que nuestra Constitución no define los límites y las fronteras en ninguna parte. Lo que dice la Constitución es que esto se regulará. Y entonces los tratados internacionales que delimitaron esas fronteras, Colombia ya los ha firmado con Venezuela, con Centroamérica. Es decir, esos tratados internacionales ya existen. Lo que hizo y lo hizo fue un tribunal internacional de la ONU, fue delimitar esta discusión en términos de tratados internacionales, no de constitución. Nuestra constitución no tiene en ninguna parte del cuerpo normativo de dónde a dónde va Colombia en términos de georreferenciación, ¿sí? No lo delimita, no lo tiene, ¿sí?
Esto lo regulan unos tratados internacionales, Gustavo, porque esto sí es de un tema relacionado con tratados internacionales en términos de frontera. Y el Tribunal Internacional de la ONU lo que hizo fue delimitar esta controversia entre Nicaragua y Colombia, pero en ninguna parte vio afectada la Constitución. Sí vio afectado, ¿cierto?, los tratados que Colombia ya había ratificado con Nicaragua, pero esta discusión va mucho más allá en términos de recuerden que uno de los elementos del Estado es el territorio, pero el territorio puede ser la plataforma marítima, pero los tratados internacionales delimitan a cuánta plataforma marítima tiene derecho un Estado. Y evidentemente Colombia le había quitado plataforma marítima a Nicaragua. La discusión es más profunda, pero en ningún momento esto afectó a la Constitución, Gustavo. Mientras que la de la Corte Interamericana sí modificó, sí ordenó la modificación de la Constitución colombiana taxativamente en artículos que son los artículos de las funciones de la Procuraduría. Las funciones sancionatorias de la Procuraduría con funcionarios de elección popular. ¿Sí? Entendido, doctor. Gracias. Listo, Gustavo. Listo, ahí les he compartido al chat entonces la sentencia. Creo, por favor, me confirman si es la sentencia. Cuando la abren dice caso Petro Rego versus Estado colombiano. ¿Si es esa? La que les aparece en el chat. Bueno, Sí, entiendo que señor. sí. Sí, listo. Les recomiendo la puedan leer y que la otra clase la podamos desarrollar. ¿Listo? Con esto terminamos esta parte. Vamos a intentar ir un poco más rápido para que en las dos siguientes clases podamos terminar revisando eh, lo que tiene que ver con el Estado Social de Derecho, el carácter democrático del Estado, las formas de Estado y soberanía. Son cuatro temas y nos quedan ya solamente dos clases. Entonces vamos a ver si vemos dos temas por clase. ¿Listo? Listo. Entonces con esto termino la clase. No sé Sí, si hay señor. preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. Listo. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen buena noche y nos vemos el siguiente martes, porque el siguiente lunes es festivo, ¿cierto? Sí, así es. Sí, señor. Muchísimas gracias, docente. Es Dios festivo. nos bendiga. Listo. Muy Y el interesante lunes, dentro de 15 días, también es festivo. Sí, señor. Tenemos las siguientes clases los dos siguientes martes. Perfecto. Ujú. Muchas gracias. Listo. Listo. Feliz Hasta noche, luego. profesor. Feliz Muchas noche. Muchas gracias, gracias, profesor. doctor. Gracias. Muy Buenas amable. Muy noches. amable. Esté bien. Buen descanso. Feliz noche para los Compañeros, demás. Dios los bendiga. Feliz noche, que descansen, Dios les bendiga.